Hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien, Cecilia? Se escucha Bueno, bien. perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Otro nuevo jueves. Hoy me toca a mí presentar. Soy nuevo en esto, así que por favor ténganme paciencia. Si Dios quiere, esperemos que salga todo bien. Bueno, hoy tenemos la suerte de tener con nosotros otra vez en este espacio Zoom, como hacemos todos los primeros y tercer jueves del mes, las charlas por Zoom. Hoy contamos con la presencia de Cecilia Tula. Ella es veterinaria, es especialista en fisiología del ejercicio, docente en la cátedra de fisiología de la UBA por 11 años, también docente de la cátedra de producción de equinos en la Facultad de Agronomía de la UBA por 4 años, con una gran experiencia corporativa en Zoetis, Merck, Behringer, y gerente regional para Sudamérica de Norbert, y es básicamente creadora y fundadora del ARC-Test. Y de eso es lo que nos vas a hablar hoy, Cecilia, ¿verdad? De eso vamos a hablar. Hola a todos, ¿cómo están? Estaba viendo los nombres, a ver si conocía a Conoces a alguien. varios, seguramente. Hay muchos que no está el nombre y está, ¿viste por dónde se El conectan? teléfono, claro, Sí. exacto. Bueno, pero bueno, hola a todos, espero que estén muy bien. Lo que vamos a ver hoy es un método para detección de etapas subclínicas de algunas de las enfermedades más comunes que producen en el caballo deportivo, la baja performance. Y está todo apuntado a la acción, digamos, a hacer qué puedo hacer, digamos, con lo más básico que tengo. Pero bueno, no sé si querés, Hernán, ¿ya arranco? Sí, compartí pantalla, tranquila. Yo voy a Bárbaro. desconectar mi audio para no interrumpir nada. Perdón, ¿qué te parece con las preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? Que te las haga en el momento, que No tengo esperamos al problema que final. las hagan en el momento Está bien. y si no las quieren hacer en el momento, las quieren dejar en el chat, En el chat, exacto. como quieran, Exacto. digamos. Les aconsejo igual si tienen una pregunta, aunque no la quieran hacer en el momento, que la escriban porque después se Anotarla olvidan. para no olvidársela. Sí. Exacto. Perfecto. Bueno, Eh, Cecilia, todo tuyo. bueno, arranquemos. Bien, ahí me sale que se ve. Bien, yo voy a tratar de sacar esto para no marearme yo. Pero, no, esto acá. Perfecto, ahí está. Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy es cómo diferenciar un caballo fatigado o enfermo, ¿verdad? Sin signos clínicos y con un análisis de laboratorio normal o correcto. Es decir, básicamente esta es la pregunta que a mí me hacen muchos propietarios y es, no sé si soy yo o le pasa algo, ¿no? Esa es la pregunta. Y nosotros como veterinarios hasta hoy no teníamos la posibilidad de responder esa pregunta, porque no teníamos ni información de la parte de acondicionamiento físico, ¿sí? De plan de entrenamiento, y aunque la tuviésemos, tampoco teníamos herramientas como para decir si está bien o está mal, y tampoco si hacemos un análisis clínico o análisis de laboratorio, daba normal. Entonces, realmente no teníamos otra respuesta. Entonces, lo que vamos a ver hoy es qué podemos hacer. Algo de lo que nos dicen es esto, ¿no? Queda agitado el caballo, le cuesta recuperar, pero quizás después de los 10 minutos está bien, está bárbaro. A veces esto ellos lo pueden interpretar como que en realidad está muy bien, ¿no? Porque después de 10 minutos está bien, ya lo toman como que es una buena recuperación. Se queda sin nafta en algún momento de la competencia. Trabaja bien pero corre mal, muy común. Vive lesionado, o sea, nunca termina de recuperarse o enseguida tiene otra lesión. Y lo que pueden decir es, no sé si está sobreentrenado, es decir, una duda, digamos, honesta,
Y bueno, ahí eso es más o menos lo que escuchamos. Seguramente ustedes escuchan otras cosas también. Lo que primero tenemos que diferenciar son estas dos cosas. El síndrome de caballo sobreentrenado, ¿sí? Que es el overtraining, que es una situación crónica con signos. Es ese caballo que en realidad ya está como sobrefatigado y ya tiene esos signos. Por ejemplo, hay alteraciones del sueño, hay alteraciones de la alimentación, la musculatura. Quizás es un caballo que corre distancias cortas, pero parece delgado, parece elongado. Es decir, esta es una situación en la que hay signos. No podemos decir, es un caballo que no tiene signos. Y la otra parte es el síndrome de caballo exhausto, que es una situación aguda, que la vemos con muchos signos, que la vemos principalmente en los caballos de endurance, y eso ya es bien diferenciable, ¿no? Le faltan los ruidos abdominales, bueno, hay... bueno, de todos los signos, no quiero empezar a hacer todo el examen clínico del caballo de endurance, pero el tiempo de llenado capilar es bajo, etcétera, etcétera. Entonces, es alto, perdón. Entonces, primero lo que hacemos es definir el paciente, ¿no? Es un caballo con problemas de rendimiento, según lo que nos dicen, y el análisis de sangre es correcto y el examen clínico es correcto. Si nosotros como veterinario vamos por la tarde estoy tomando en cuenta el caballo de carrera, que la rutina es trabajar de mañana, pero en cualquier otra disciplina es cuando en el momento en el que el caballo no está ejercitando, no vamos a encontrar nada, aunque lo ocultemos. Es decir, vamos a seguir con ese examen clínico normal. Si se los viera ni bien terminan de hacer ejercicio, algunos lo podemos ver como que están agitados o le cuesta recuperar, que es lo que nos cuentan también las personas que trabajan con el caballo. Se podría detectar algún punto de dolor si le hiciésemos el examen clínico, pero no es un caballo que tenga una claudicación o que esté caminando incoordinadamente, por lo tanto no es lo primero que pensamos y no le hacemos todo el examen clínico para ver cuál es el punto de dolor. Y después, si ya tiene tos, ruidos, ronquidos, gorgoteos, esos ya son signos. O sea que ese caballo ya tenemos una pista de lo que está pasando, ¿sí? Acá seguimos definiendo al paciente en el que parece que está todo normal, con todas estas cosas que les digo, y por lo tanto no sabemos para dónde arrancar, básicamente. En el enfoque antiguo del síndrome de baja performance, lo que nos dicen de la teoría es, primero fíjate si tiene baja performance, es decir, si alguna vez tuvo una performance mejor. Y si no la tuvo, no quiere decir que no la tenga hoy, ¿verdad? Y después los análisis que uno lee para chequear el síndrome de baja performance, básicamente son todos. Le hacen un montón de análisis a nivel de los sistemas cardíaco, muscular y pulmonar, de un montón de maneras, ¿no? Ahí yo puse el treadmill, las pruebas de ejercicio, que ahora vamos a ver. Pero, ¿qué sistemas de todos esos hay para medir el ejercicio a campo? Faltaba. Lo que tratan de sustituir eso, o tratan de darnos alguna información, son los medidores los monitores de frecuencia cardíaca, que se usan tanto en las carreras de endurance, el que está parado recibiendo los caballos, o el que le pone un monitor a cada caballo, y ¿qué tiene de resultado? Un gráfico de frecuencia cardíaca durante el ejercicio. ¿Qué hacemos con ese gráfico? Es decir, ¿sirve? Sí, claro, sirve. Pero depende de cómo lo entendemos y cómo lo analizamos, si sirve o no. Para el propietario, creo que sirve muy poco. Es decir, empiezan a analizar cosas que quizás no tienen mucho sentido y no hay una clara indicación de si ese ejercicio fue difícil o muy intenso para el caballo. Es una gráfica de frecuencia cardíaca. Que el caballo haya llegado
a una frecuencia cardíaca máxima no significa que haya sido el ejercicio difícil, ¿sí? Entonces, y además hay otra, esto es como un plus, ¿no es cierto?, en el caballo, que en un caballo normal, la presión parcial de oxígeno en reposo es de 95 milímetros de mercurio, y en ejercicio normalmente baja. Y tenemos una presión parcial de oxígeno de 70 milímetros de mercurio. Y lo opuesto, ¿verdad?, para la presión parcial de dióxido de carbono, que aumenta. Por lo tanto, estamos frente a un organismo que, si nosotros vamos a hacer testeos, estas que serían dos indicaciones claves para muchas patologías, son normales. Entonces, también empieza a ser un poco dificultoso tomar decisiones y tener diagnósticos exactos con esto. Las pruebas de ejercicio que seguro ustedes las conocen, como la BL4, que es la velocidad a la cual el caballo llega a ese umbral de lactato, llamado umbral de lactato, que es 4 milimoles por litro. Realmente antes se decía que esta prueba está bien. ¿Qué información te da? El umbral de lactato. Bien, ¿con eso qué hacemos? Sabemos a partir de qué velocidad el caballo está utilizando el sistema anaeróbico. Perfecto. ¿Y con eso qué hacemos? Después ese caballo vuelve al lugar de residencia y de competencia y de entrenamiento, ¿y qué hace el propietario específicamente para mejorar ese valor? Además de que hay otra discusión con el lactato que se las puedo contar al final de la charla. Pero si tomamos los conceptos como los conocimos hasta hoy, eso es lo que indicaba esta prueba. El umbral de lactato, la velocidad. Y entonces mido ese umbral de lactato y el caballo vuelve. ¿Cuál es la indicación? ¿En cuánto tiene que volver? ¿Para qué? Para ver si su BL4 mejoró. ¿Qué es lo que quiero mejorar? ¿La BL4 o el rendimiento? Según la competencia. Hay muchas cuestiones dentro de la competencia que mejoran el rendimiento y no tiene que ver con ponerlo arriba de un treadmill y medir la velocidad del lactato. Como por ejemplo la flexibilidad. Entonces, esta es una de las pruebas, ¿sí? Y generalmente, obviamente, si estamos comparando dos animales, decíamos que el que llega a este umbral más tarde es el que estaba mejor entrenado, ¿verdad? Después tenemos la B200, que es la velocidad a la cual ese caballo llega a una frecuencia de 200 latidos por minuto. De esto hay, digamos, se puede elegir el parámetro que uno considere más correcto, como la B140, 160, es decir, a la velocidad a la que ese animal llega a una frecuencia cardíaca de tanto. Lo mismo que antes, es decir, esto es más sencillo de medir, ¿no? Se puede poner un monitor de frecuencia cardíaca y se puede medir durante el ejercicio. Ahora, ¿qué decisión tomo yo luego de esto para mejorar o para decir que este caballo está mal entrenado o no? ¿Cómo con estas pruebas yo puedo decir algo le está pasando o está mal entrenado? Evidentemente no nos dan esa información. Además de que todas requieren, bueno, la que vimos recién no, porque era un monitor cardíaco, pero el resto de las pruebas, como la gasometría, las endoscopías dinámicas, etcétera, requieren de infraestructura, ¿no? Lógicamente, en Argentina, llevar un caballo a un treadmill no es algo sencillo, y allá en Estados Unidos puede ser sencillo, pero en realidad no se hace ese chequeo de estado atlético mediante este tipo de infraestructuras con tantos análisis, ¿verdad? Entonces,
todo esto, ¿no? Las pruebas requieren el treadmill para diagnóstico y seguimiento, sumado a los traslados, el monitoreo en pista de las distintas variables, saber el porcentaje de intensidad de cada caballo, trabajo indicado en porcentaje de intensidad y personal capacitado. Saber el porcentaje de intensidad de cada caballo hasta hoy no se podía con estos métodos. Se puede estimar, lo que se hace es, además de que se extrapolan las zonas de frecuencia cardíaca de los humanos, después se estima un grado de intensidad según esas frecuencias cardíacas. Les puedo asegurar que no tiene nada que ver con si el trabajo ha sido muy difícil o no para ese caballo. Por lo tanto, había una gran necesidad de un método de diagnóstico a campo, y más teniendo en cuenta que muchos factores afectan al esfuerzo, es decir, ¿cómo hago para decir si este esfuerzo es difícil o es fácil? Si todo esto está afectando al nivel de esfuerzo y a la variación de ese nivel de esfuerzo. La temperatura y humedad ambiente influyen. No es lo mismo un día caluroso y de humedad relativa alta, el esfuerzo va a ser más intenso, se va a sentir de manera diferente, a menos que se haya planificado un cierto plan de entrenamiento teniendo en cuenta estas características ambientales. La superficie de trabajo no es lo mismo la arena que el pasto, que una superficie más dura. No es lo mismo, por el trabajo muscular, el trabajo de tendones. Eso ustedes lo saben y cualquiera sabe que correr en la arena es más difícil que correr en algo llano, pero a su vez, quizás depende de la competencia, necesitamos ambas cosas. La distancia y el tiempo, por supuesto, el peso extra, el choque, la interacción, más que el peso también, ¿no? Las dos cosas. El estado de salud, es decir, ¿qué pasa si el caballo ha tenido una molestia de tipo intestinal o de hidratación correcta? El sistema no funciona de la manera al 100%, no funciona de la misma manera y por lo tanto el esfuerzo puede ser mayor. El estado de entrenamiento también es el nivel de entrenamiento, pero el estado de salud voy a pequeñas cosas que pueden estar pasando en el caballo. Esto lo voy a poner en perspectiva para nosotros, en humanos. Ustedes pueden levantarse con un gran dolor de cabeza y van a ir a trabajar igual y van a tratar de hacer todo igual. Si ponen su mejor cara, quizás nadie se da cuenta, pero les aseguro que a lo largo del día, el día seguro les ha pesado más que otros días. El esfuerzo que hicieron es mayor. Y eso no se ve a simple vista y ustedes no dieron ningún signo de eso, ¿no? Hasta que dijeron me duele la cabeza y me tomo un ibuprofeno. Pero el esfuerzo, si hay alguna otra cosa en el estado de salud del animal, el esfuerzo va a variar. Por más que sea el mismo esfuerzo que ustedes saben que era fácil, si está atravesando alguna otra cosa, la intensidad la va a sentir más, el impacto va a ser mayor. Fíjense que estamos hablando de que hace más de 100 años que estamos con este mismo problema. Lo que yo les estoy diciendo hoy es lo que yo vi cuando estaba estudiando veterinaria. Y con 100 años, digamos, no se ha podido mejorar. Nosotros tenemos un 5% de mejora en los tiempos del Kentucky en 100 años. Y si los comparamos con un atleta humano, en el que sí se ha invertido y se ha hecho mucho avance de la ciencia y de la tecnología, el resultado es una mejoría de un 20%. Entonces hay algo que está faltando y que todavía no se podía descubrir. El método que nosotros utilizamos hoy es el lab test. Es un método a campo, es un test diagnóstico a campo, evalúa el esfuerzo recién realizado, por ese caballo, no requiere protocolos de trabajo. Esto es sumamente importante. Yo me la pasaba leyendo papers y había un protocolo, y cuando yo iba al hipódromo, es imposible que uno le pida
un protocolo o sea, no encaja, no es el sistema así. Quizás una vez está bien, pero no se podía poner en práctica. Si no haces el mismo protocolo, no podés comparar con lo que te está diciendo el paper. Entonces, no había una manera práctica de aplicar esos conocimientos que uno leía. Entonces, hubo un gran enfoque en medir cantidad, cientos de ejercicios, para que el test no requiera un protocolo de trabajo, porque es fundamental y es básico que el entrenador decida el trabajo que va a hacer el caballo hoy y la semana que viene, y la otra. Es decir, el plan de entrenamiento, además de que tiene que ser adaptable al caballo, y no al revés, es algo que cambia y que lo tiene que decidir el entrenador. Y entonces nos da la diferencia entre un sobreesfuerzo y un caballo enfermo, ¿sí? ¿Por qué está recuperando mal? Porque ha sido demasiado para él hoy este esfuerzo, este ejercicio específico, o le está pasando algo. Esa es la pregunta. El objetivo siempre fue prevenir lesiones, ¿no? Que el caballo no se lesionara por no escucharlo, por no saber hasta dónde era mucho. Y también hay, las lesiones no se dan solamente por empujar al caballo de más, también se dan por empujar al caballo de menos. En carrera o en polo siempre se ve que la lesión siempre viene de un sobreesfuerzo, pero en otras disciplinas se ve que viene de un subesfuerzo, porque al no empujar al caballo, es decir, al no desafiar al caballo con intensidades crecientes, el organismo no está lo suficientemente adaptado y fuerte para la competencia. Por lo tanto, llegan a la competencia débil, es decir, no adaptado a ese esfuerzo. Y en la competencia se lesionan, ¿verdad? O luego, digamos, al ratito o el día después se ve. Y bueno, como decía un entrenador con el que siempre yo le preguntaba cosas de humanos, me decía, si no tenés lesiones, mejorás. El atleta que no tiene lesiones mejora, ¿no? Entonces estas cosas van de la mano. Entonces, el ARC-test lo que hace es ayudar a los veterinarios a detectar esos signos subclínicos, ¿sí? En los caballos deportivos, basados en datos objetivos, es decir, no porque tiene cara de cansado, no porque suda mucho o poco, no porque me pareció, sino midiendo variables del caballo. ¿Cómo hacemos esto? Otros miden ejercicio, es decir, y con otros quiero englobar todo el resto de los test y análisis o exámenes que hasta hoy trataron de diagnosticar cosas y nos dieron información. No estoy diciendo que no sirvan, pero dieron información para otras cosas, pero todos se enfocaron en medir durante el ejercicio. El ARC-test mide la recuperación. Nos enfocamos en la recuperación. ¿Por qué? Porque la recuperación tiene una relación directa con el consumo de oxígeno durante el ejercicio. Mientras mayor sea el consumo de oxígeno durante el ejercicio, mayor será el consumo de oxígeno y el tiempo requerido para recuperar. Es así. La recuperación es aeróbica, siempre. Entonces, para darles un ejemplo, este ejemplo es, supónganse, el mismo caballo, pero con diferentes ejercicios. Entonces, en el gráfico de arriba, que ven 1 milla, y el gráfico de abajo 5 millas, ¿sí? Entonces, ahí pueden ver que la parte de recuperación, este caballo, luego de hacer un ejercicio de 1 milla, tiene la recuperación de arriba. Ahora, este caballo, luego de hacer un ejercicio de 5 millas, tiene la recuperación de abajo. Puesto así, parece hasta bastante evidente que si hace un trabajo más, digamos, de más distancia, lo que entendemos como un ejercicio más intenso, la recuperación va a ser más larga. Pero ¿qué pasa si ponemos el otro ejemplo?
es el mismo ejercicio, pero 2 caballos diferentes. Los dos es el mismo ejercicio, los dos están haciendo un trabajo de 1 milla, a la misma velocidad. Exactamente el mismo trabajo. Pero las recuperaciones son diferentes. ¿Sí? Si me siguen con esto, van a sacar la conclusión sencilla de que depende del caballo y no del ejercicio. ¿Por qué depende del caballo y no del ejercicio? Uno va a estar entrenado y el otro no, o más entrenado, o mejor entrenado y el otro no. Entonces, el entrenamiento aumenta el consumo de oxígeno y la intensidad de trabajo en el organismo. Y esta es una fórmula, que es la fórmula de consumo de oxígeno, y si se acuerdan, es la cantidad de oxígeno arterial menos la cantidad de oxígeno venoso por el volumen minuto cardíaco. Y fíjense que acá estamos hablando de cantidad de oxígeno y no de presión parcial, que es la que yo les mostré antes. También tenemos que tener en cuenta la cantidad de hemoglobina, gracias a la esplenocontracción, que está aumentada. La saturación de hemoglobina también está modificada por el ejercicio. Entonces hay una cantidad de oxígeno mayor durante el ejercicio. Ahora, si me permiten, y acá, Hernán, le voy a pedir a los participantes que me contesten con el micrófono, si quieren, es una pregunta muy sencilla. Si ven la fotito, ¿sí? De ahí el gráfico que puse, hay 2 personas bajando cajas, ¿sí? de un camión. Si yo les digo que están llevando naranjas en esas cajas hacia un local, una verdulería, seguramente puede ser, ¿qué datos necesitan ustedes saber para saber cuántas naranjas están entregando? Vamos a hacer un poquito así para participar un poquito y ponernos ahí, meternos en este consumo de oxígeno. Pueden ¿Alguien? activar los micrófonos. ¿Cómo? El que guste puede activar el micrófono y contestar tranquilamente. Hola. Sí, Dante. Sí, ¿cómo te va? Necesito saber, por ejemplo, cuánto pesan las cajas. ¿Cuánto pesan las cajas? Sí. Ok, ¿quién más? ¿Cuál es el grado, el tipo de movimiento que hace? ¿Cuántas cajas por minuto bajan o suben? No sé si están subiendo o bajando. Están bajando. ¿Cuántas cajas bajan? Bien. Sí. ¿Qué recorrido hacen desde el coche hasta donde la tienen que entregar? ¿Y en cuánto tiempo? Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? Falta algo, ¿eh? Vamos. O sea, que están bajando naranjas hacia la verdulería. Y yo pregunto, ¿cómo saben cuántas naranjas van a...? ¿Cómo? Y eso saldría el La peso. cantidad de naranjas que hay en cada caja también. La cantidad de naranjas que hay en cada caja. Sí, Bien. bueno, eso sería el peso. La cantidad de cajas que hay en el camión. La cantidad de cajas que hay en el camión. Bien. ¿Alguno más? Bien. Vamos, les cuento. Perfecto, muchas gracias por participar. El volumen contestan acá por chat. ¿Cómo dice? ¿Qué dije, Hernán? No te escuché. Pusieron el volumen, pero todo eso está relacionado con la cantidad de cajas, la cantidad de naranjas, el peso. Volumen. Claro, volumen. Bien. Se ve que son todas las cajas iguales. Bien. Bueno, para contestar esto es, lógicamente todo lo que me dijeron está bien. Si están bajando cajas de naranjas hacia la verdulería, claro que tengo que saber, vos Dante dijiste lo del peso y el volumen está relacionado, ahí lo que ustedes están tratando de ver es lo que dijo Hernán, cuántas naranjas hay en cada uno, porque si sabés lo demás,
digamos, el peso y el volumen, lo que están tratando de ver es, después tienen que saber cuánto pesa y qué volumen ocupa una naranja, pero al final lo que quieren saber es cuántas naranjas tiene cada caja, ¿verdad? Y también lo que dijeron es que cuántas cajas están entregando. A ver si se me fue de la presentación. Ahí, perfecto. Entonces, si sabemos qué cantidad de naranjas hay en cada caja, ¿sí? Es lo que, por ejemplo, es la cantidad de oxígeno arterial. La cantidad de cajas, es decir, cuántas cajas están bajando del camión y llevando al local, a la verdulería, es el volumen minuto, porque mientras más veces van a la verdulería, es más flujo de cajas yendo a la verdulería, ¿sí? Y lo que tendríamos que terminar de saber, supónganse, en el caso de... porque nosotros ahí vemos el cajón abierto, pero ellos están llevando las cajas cerradas. Es si cuando vuelven traen alguna caja y hay alguna naranja dentro de la caja, que eso sería la cantidad de oxígeno venoso, ¿sí? Entonces lo que yo estoy averiguando es de todo el oxígeno que hay en la sangre arterial, cuánto se entrega, ¿sí? Y cuánto vuelve, porque esa diferencia es la que me da cuánto consumió el músculo. Y la cantidad de veces que hice eso es el flujo, que es el volumen minuto cardíaco. Entonces, simplemente era es muy sencillo, pero es para entrar bien en esta ecuación, que es la que es el norte del organismo en el ejercicio. Porque el organismo, para aumentar la cantidad de oxígeno, hace un montón de cosas, y para aumentar el flujo de transporte hace un montón de cosas, y que vamos a ver ahora para no olvidarnos. Entonces, el objetivo general del organismo es garantizar una oferta adecuada de oxígeno a los tejidos activos. Ese es el objetivo, ese es el norte. Entonces, va a realizar cambios para aumentar la captación primero de oxígeno a nivel arterial, es decir, tiene que captar más cantidad de oxígeno, y eso lo hace por el sistema respiratorio, que va a estar aumentada la frecuencia y la amplitud respiratoria. Como les había dicho, tanto los quimiorreceptores centrales como los periféricos están estimulados por esa hipoxemia, hipercapnia natural del ejercicio. No es natural, tiene sus causas, ¿no? Pero digo, es característica del caballo. Y esas dos variables estimulan los quimiorreceptores, lo que produce hipernea y taquipnea. Además de que la esplenocontracción va a dar un aumento del hematocrito, va a haber más glóbulos rojos para captar esa cantidad de oxígeno a nivel arterial, y la afinidad de la hemoglobina, que también se modifica. Todo esto para captar más oxígeno a nivel arterial, sin hablar de todo lo que es el aparato respiratorio, si nos ponemos a hablar desde los hollares, ¿verdad? Acá estamos hablando un poquito más de medio interno para ir al quid de la cuestión. Entonces, por esto que les estoy contando, aumenta el volumen minuto respiratorio, ¿sí? Volumen corriente y frecuencia respiratoria, y hay un gran descenso del espacio muerto, básicamente en el balance por aumento, por vasodilatación de capilares alveolares, más que por el espacio muerto físico. Por lo tanto, mejora esta relación ventilación-perfusión. Esto es fundamental, es importantísimo, porque acá estamos captando el oxígeno que después vamos a necesitar a nivel mitocondrial para generar la energía del ejercicio. Los cambios que se producen para aumentar ese flujo de sangre, ¿sí? La cantidad de cajas que vamos a llevar. Primero tenemos la contracción muscular, que aumenta el retorno venoso, por lo tanto hay un aumento de la precarga, y con ese aumento de la precarga un aumento de la descarga sistólica. El reflejo de Bainbridge está con un signo de pregunta, porque no se sabe bien si en ejercicio está influyendo demasiado, pero si influye, aumenta la frecuencia cardíaca. Por la ley de Frank Starling ya saben que si hay aumento de la precarga, hay
un aumento de la descarga sistólica, y como el sistema nervioso simpático está activado, además de la esplenocontracción, tenemos el aumento de las 5 propiedades cardíacas, y esto aumenta, lógicamente, las dos variables de la frecuencia y la descarga. Por lo tanto, hay un aumento del gasto cardíaco, es ese aumento del flujo que hablamos antes, ese ir, qué cantidad de veces, qué cantidad de cajas llevan. Esto es todo lo que está pasando para aumentar el gasto cardíaco. Y los cambios que se producen para la recepción de ese oxígeno en el músculo, básicamente hay una vasodilatación de los capilares en los músculos activos por regulación local. Esa misma situación y contexto de contracción muscular, aumento de dióxido de carbono, disminución del pH y demás, genera una vasodilatación de los capilares musculares que según la cantidad de los grupos musculares, ahí va a influir en la resistencia periférica total. La afinidad de la hemoglobina es menor al llegar al músculo, menor de lo que es en reposo, por lo tanto hay una menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, estimulando así la liberación del oxígeno hacia el músculo. Por lo tanto, con todo esto, la presión arterial media en un equino en ejercicio, por aumento del gasto cardíaco y por disminución de la resistencia periférica, más o menos se mantiene constante. Lo que estamos viendo acá es para refrescarles a ustedes todo lo que está pasando en un organismo en ejercicio, para después llegar a una conclusión de qué es lo que estoy midiendo y qué información me está dando. Acá ven la saturación de hemoglobina a nivel de los tejidos y a nivel del pulmón en un caballo en reposo, las líneas negras punteadas. Fíjense que la línea verde es la afinidad de la hemoglobina, la saturación de la hemoglobina en un caballo en ejercicio. Ustedes fíjense la diferencia entre lo que es el pulmón y los tejidos, lo que baja la afinidad de la hemoglobina al oxígeno en el tejido. Esto es una liberación total del oxígeno en el músculo, todo lo que hace el organismo. Entonces, cuando estamos hablando en esa fórmula grande de consumo de oxígeno, hay que tener en cuenta todas estas variables, porque decimos cantidad de oxígeno, consumo de oxígeno, cantidad de oxígeno arterial menos venoso, por volumen minuto cardíaco, pero la presión parcial de oxígeno está disminuida. ¿Sí? Hay hipoxemia. Y la presión parcial de dióxido de carbono aumentada, por eso la hipercapnia. Entonces, siguiendo con, acuérdense que vinimos diciendo estamos midiendo la recuperación en ejercicio, y estábamos viendo el ejemplo de los dos ejercicios diferentes y los dos caballos diferentes o iguales, y llegamos a la conclusión de que depende del caballo esa diferencia en la recuperación. ¿Por qué depende del caballo? Porque depende de su adaptación a ese ejercicio. Y todo lo que vimos recién es todo lo que hace el organismo para adaptarse a ese ejercicio. Por lo tanto, todos estos cambios que se producen en un caballo en ejercicio, cuando el caballo se adapta, es cada vez más eficiente, cada vez es menor, la deuda de oxígeno es menor, la velocidad a la que llega es mayor, es todo más eficiente. Porque el entrenamiento aumenta el consumo de oxígeno y la intensidad de trabajo, es decir, va a lograr que ese organismo tenga un consumo de oxígeno más elevado y a una mayor intensidad de trabajo. Las dos cosas se logran con el entrenamiento. Esto es también como cositas extras para que uno tenga en la cabeza qué significa ese entrenamiento para un caballo, ¿no? Esa adaptación, esa progresión y aumento de nivel físico. Hay un aumento de la capacidad oxidativa, hay la utilización de grasas como combustible, empieza más rápido, siento con el entrenamiento. Hay un aumento de
del glucógeno muscular como combustible y como de almacenamiento. Hay un aumento de la actividad y el número de mitocondrias. Hay un retraso en la aparición de fatiga, en la acumulación de lactato a intensidades mayores. Hay un aumento de la mioglobina. Hay una adaptación del tipo de fibra muscular. Si se acuerdan el tipo de fibra muscular, que hay 1, 2, A, B, y las que van descubriendo, pero había una que era la que más se podía, digamos, adaptar a lo que era un ejercicio aeróbico o anaeróbico. Ahí se ve el mayor cambio, aunque a nivel enzimático, todas las fibras se adaptan al tipo de ejercicio que se está haciendo. Y una disminución en el tiempo de recuperación, lo que hablábamos recién, es más eficiente. Entonces, las enzimas responsables del metabolismo utilizado para ese ejercicio, lo digo así porque depende del tipo de ejercicio, la ruta metabólica que se toma para generar la energía, van a incrementarse. Y también, por ejemplo, se aumenta la vascularización por superficie, entonces la acumulación de lactato es menor no solamente por un tema metabólico, sino porque hay un aumento en la remoción. Y bueno, ustedes fíjense que estamos en un ratito como viendo todo junto qué está pasando en el ejercicio. Y hay no solamente las cosas grandes, como vimos, como aumento del gasto cardíaco, y cosas que se pueden como medir en el mismo ejercicio, sino esto, ¿no? Hay un aumento de ciertas enzimas, hay un aumento del almacenamiento del combustible indicado, cosas que son progresivas. Entonces, cuando el caballo ya hizo todas estas adaptaciones, es más eficiente, necesita menos cantidad de oxígeno y energía para hacer un determinado esfuerzo, comparado con un caballo que no se ha adaptado. Y cuando hablamos de adaptación, estamos hablando de todo lo que dijimos recién, todo, desde la frecuencia cardíaca a cuánto llega, el gasto cardíaco, cuánto es con esa frecuencia, cuál es la captación de oxígeno y esa relación ventilación-perfusión, la cantidad de enzimas oxidativas, todo, ¿no? Entonces, cuando está adaptado, cuando todo eso ha pasado varias veces y cada vez es mejor en lo que hace, la recuperación es más rápida. Por eso, volvemos al ejemplo que les di antes, que el mismo ejercicio, haciendo exactamente el mismo ejercicio, la misma velocidad en caballos diferentes, el que está recuperando más rápido es el que está más adaptado. Porque la recuperación tiene una relación directa con el ejercicio hecho y con el consumo de oxígeno hecho. Y si hay menor consumo de oxígeno y la recuperación es más rápida, la recuperación, acuérdense que es volver al estado de reposo. Si el volver al estado de reposo es más rápido, quiere decir que no se ha salido tanto de ese estado de reposo, y quiere decir que el caballo está más adaptado, está más cercano a eso desde su reposo. Entonces, conociendo la recuperación, podemos estimar el impacto del ejercicio. Una recuperación lenta significa un esfuerzo intenso o difícil. Una recuperación rápida significa un esfuerzo leve. ¿Sí? Fue fácil. Ahora, ¿hasta acá me siguen? ¿Alguna pregunta? Sí, todo bien. Bárbaro. Ahora, después de medir cientos de ejercicios específicos en diferentes disciplinas. Perdón, Cecilia, te corto Sí. un segundo. Ahí Dante te hizo una pregunta. A ver, Dante, si querés, podés prender el micrófono, así te explayás con tu pregunta. Hola. Sí, Dante. Sí, no, le quería mandarlo solo a vos. El asunto es cómo extrapolás esos datos del consumo de oxígeno, la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, a un cuarto de milla, donde tarda
16 segundos y pico en recorrer 300 metros. Es un metabolismo totalmente anaeróbico, completamente anaeróbico, totalmente anaeróbico. Ahora, justo lo que vos me preguntás, te lo voy a decir ahora. Así que Bueno, si querés, okay. Seguimos con esto. Igual te cuento que medimos carreras de barril que son de 15 segundos. Está validado eso. O sea, en estos de cientos ejercicios medidos y en esas 7 disciplinas entra el... perdón por la... Ahí veo un error de ortografía. Entra el cuarto de milla. Por eso la pregunta, ¿no? Esta que estamos viendo acá es, ¿qué es una recuperación lenta o una rápida? Porque está bien, una lenta es un esfuerzo intenso, una rápida es un esfuerzo fácil, pero ¿qué es una recuperación lenta y una rápida? Por eso empezamos a medir un montón de ejercicios y a correlacionar un montón de cosas con ese ejercicio. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal para un caballo luego de un trabajo de 800 metros, o la milla, o después de hacer un liviano? O sea, no es lo mismo, porque el esfuerzo no es el mismo, entonces ¿cuál sería la recuperación normal? ¿O cuál es luego de un evento de salto? ¿En qué momento se mide, ¿no? ¿Hasta dónde voy a medir para saber si es normal o no? Y en estas preguntas entra la que vos me haces, Dante, ¿cuál es la normal, o lo rápido, o lo lento en un cuarto de milla? Entonces, esto fue el objetivo de la investigación, medir justamente, primero, descubrir qué es normal y qué es anormal, y qué es lento y qué es rápido, lo podés decir después de saber lo que es normal, ¿no? Lo que es esperado para un determinado ejercicio. Por eso lo que hicimos fue medir la frecuencia cardíaca en recuperación, luego de todos esos ejercicios de varias disciplinas, la recuperación de la frecuencia respiratoria y la recuperación del lactato. Además de que medimos las otras variables, por ejemplo, la temperatura y humedad relativa, y la distancia y la duración del ejercicio, y la pista y la superficie. Entonces, sabiendo luego de haber medido más de 400 caballos y en 7 disciplinas diferentes, para ver cuál es lo normal para cada uno, nosotros pudimos detectar qué es lo normal para este ejercicio, para este caballo. Y en base a eso decir, esto fue lento, o esto fue rápido, o fue anormal, que es la otra característica que descubrimos en el medio, ¿no? Porque nosotros empezamos a medir caballos, como les empecé a hablar en la charla, aparentemente normales, y lo que estábamos tratando de ver era recuperación, cuál es la recuperación normal, cuál es lento y cuál es rápido. Y en esos casos nos empezamos a encontrar con recuperaciones anormales. ¿Qué quiere decir? Que estas gráficas que están viendo ustedes no tenían una gráfica normal. Por ejemplo, la que está a la izquierda, que ven la de amarillo, ven que baja y después sube y después vuelve a bajar. O sea, empezamos a encontrar este tipo de curvas que no eran una curva de recuperación normal, sino que empezaban a mostrarnos como que algo estaba pasando, acá hay algo raro. Y ahí lo que hicimos fue confrontar esas situaciones con examen clínico, examen de sangre, y según el sistema que no andaba funcionando al 100%, otro tipo de estudios, como por ejemplo endoscopías o lavaje broncoalveolar, para detectar y para confirmar si esto era algo, ¿no? Si hacia acá estaba pasando algo o no. Entonces, como la recuperación anormal es el primer signo de una posible lesión, porque acá hay algo que está funcionando mal, y si sigo empujando sobre algo que está funcionando mal, puedo lesionar. Entonces, la recuperación anormal, según el sistema en donde se encuentra esa recuperación anormal, cardíaco, muscular o pulmonar, nosotros lo vemos en el sistema como una alerta de salud, ¿no? En ese sistema. Los alertas de salud que tenemos son indicadores de dolor,
por la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, cuando no baja como es esperado para ese caballo y para ese ejercicio, hay básicamente 3 causas, sin irnos, siempre vamos de lo más básico, ¿no? Para despejar lo más básico y después nos vamos a lo más complicado. Lo más básico sería aumento de temperatura y humedad relativa ambiente, ¿sí? Por temas de termorregulación y sudoración, un caballo muy nervioso, o dolor. Entonces, cuando medimos y aparece este indicador de dolor, lo que hace el veterinario es un examen clínico, para ver si le encuentra el punto de dolor. Los otros 2 indicadores de salud que tenemos son el riesgo de sangrado y el alergias o inflamaciones pulmonares, y esto se confrontó con endoscopías o con lavajes broncoalveolares o con ventigrafías cuando la hice con Andrés en el comienzo. Entonces, cuando en el sistema pulmonar la recuperación no es la que tiene que ser para ese ejercicio dado, se muestra un alerta de salud pulmonar. Entonces el veterinario ¿qué pasa? Tiene una alerta, tiene una guía que dice acá, lo que puede estar pasando es algo en el pulmón, vamos a chequearlo, o con una endoscopía o con un lavaje. Y lo otro, lógicamente, lo que tenemos es el riesgo de fatiga, cuando hay un esfuerzo que ha sido intenso, y además de ser intenso, la recuperación no es la normal, estos altos niveles de ácido láctico, que lo voy a decir ahora, pero seguramente lo vamos a decir otra vez, el ácido láctico de por sí no es malo, el aumento del ácido láctico no es malo, pero en este caso, en la recuperación del ácido láctico, cuando no es el esperado y los niveles quedan luego de los 30 minutos por sobre 10 milimoles de lactato, hay una alerta de salud muscular, porque ese caballo, para nosotros, si no hacemos este test, recuperó perfecto. La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, que recuperó perfecto. Y el peón, y el entrenador, y el jockey, todo dice sanito, no pasa nada. Recuperó muy bien. Entonces, ¿pero qué pasa? Quedó muy elevado el ácido láctico dentro del músculo, porque en esa remoción del lactato, desde el músculo hacia el sistema sanguíneo, para justamente hacer la remoción, no fue eficiente. Y que queden altos niveles de lactato dentro del músculo, hay un aumento de enzimas musculares, eso lo pueden chequear con el aumento de enzimas musculares, alerta de salud, pero básicamente, ¿cuál es el riesgo? Que como seguramente fue un trabajo muy bueno, y por eso hubo altos niveles de lactato, la semana siguiente le sigan dando igual o le pidan más. Y ahí tenemos el riesgo de lesión. Así es como se ven los indicadores de salud para los 3 sistemas, el corazón, el músculo y el pulmón. Hay un botón en donde se muestra, se hace clic y ahí se muestra un poco la explicación de la alerta, pero es lo que les comenté recién. Sangrado, inflamación, para los 3 sistemas es lo que les comenté recién, pero así se ve en lo que es la aplicación, que es la manera en la que nosotros ponemos los datos y se muestran, ¿no? Acá es como funciona, para bajarlo un poquito a la realidad. Las variables fisiológicas que medimos son frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y ácido láctico en recuperación. No es necesario antes. Ya sabemos, no hay una relación significativa entre estas variables en estado de reposo y lo que pasa en el ejercicio. Eso también lo estudiamos. Entonces, no es necesario medir antes, necesitamos medir la recuperación. Las otras variables que están ahí abajo son ingresadas por el usuario o directamente se captan con el celular mismo. Lo que hacen esos valores que nosotros medimos, los medimos a los 5 minutos y a los 25 minutos luego del ejercicio, es justamente, se analizan estos valores porque están analizando esas curvas de recuperación y se muestra el resultado en la aplicación. Entonces, medimos, por un lado, nivel de ácido láctico, ese sí lo medimos con una gota de sangre en
en un medidor portátil como el que ven ahí, en amarillo, que es básicamente un medidor como los que usan los diabéticos para medir la glucosa, ¿sí? Nada más que acá se usan otras tiras reactivas que miden ácido láctico. Entonces, se saca una gota de sangre, se pone en el medidor y tenemos el valor de ácido láctico. Y se mide frecuencia cardíaca y respiratoria. Y esto se ingresa a la aplicación, a los 5 minutos y a los 25 minutos. Y así es cuando obtenemos el resultado. A ver si, les quería mostrar, a ver si se ve que los videos a veces terminan muy agitados. No sé, curioso de todo. Viste que mirá los hollares. Ahora. Ahí si yo bajo el volumen me escuchan a mí. Este caballo terminaba así agitado y a los 10 minutos estaba perfecto, perfecto. Entonces hicimos el test, primero frecuencia cardíaca, ahora vamos a ver que voy a agarrar una aguja y un capilar para tomar simplemente una pequeña muestrita de sangre, que es la manera más segura y más fácil también de poner después la sangre en el aparatito. Se toma la muestra de sangre. Y con la sangre esa que en el capilar nos sobra ya lo que necesitamos porque es muy poquitito. Y ahí en el aparatito se ingresa la de la tira reactiva. Se pone la cinta, la sangre en el cuadradito ese amarillo de la tira reactiva. Y en el aparato tarda 60 segundos en darnos el valor de ácido láctico. Que nos da un valor específico, ¿no? 7.8, 4.2, o sea... y entonces, esto lo hacemos cada 2 semanas, generalmente no siempre lo hace el veterinario, a veces lo hace un ayudante, entonces se comparte la información con el veterinario cuando hay una alerta de salud, si no se comparte la otra información al entrenador, y entonces ahí el entrenador también tiene la posibilidad de ajustar el entrenamiento a las necesidades del caballo. Entonces, esto es como nosotros diferenciamos un falta de estado, ¿sí? O fatigado versus un enfermo, un signo subclínico. En el esfuerzo intenso va a decir muy difícil y en el enfermo va a dar una alerta de salud en el sistema que esa curva de recuperación sea anormal. Entonces, el esfuerzo intenso es una recuperación normal lenta. Cuando hay una alerta de salud, quiere decir que la recuperación es anormal. Ahí hay algo en esa curva de recuperación que les mostré antes que no era normal, más allá de la longitud, ¿no? Si es corta o rápida. Bueno, lo que dicen un poco, esto lo estamos usando para que vean que lo estamos usando en Estados Unidos, en cuarto de millas y en caballo de carrera y en caballo de salto también. Lo hemos usado en caballo de polo también. Acá, básicamente, para que vean, ahí a la derecha es el mismo caballo. Fíjense que nosotros usamos la ARC-Test, lo que no quiere decir, un año sin lesiones no quiere decir tampoco que el veterinario no ha tenido que trabajar, ¿no? De hecho, trabajamos junto al veterinario todo el tiempo. Porque ahí lo que ven en la gráfica, lo que dice en rojo, vieron que dice inflamación pulmonar, no sé si lo ven porque depende si están en un celular, quizás es muy chiquitito, pero los puntos que dicen en rojo son los alertas de salud, y en esos momentos se le da esa información al veterinario, el veterinario lo que hace con esa información es, acuérdense, estamos hablando de un caballo que no tiene ningún signo, es decir, que aparentemente está bien.
Pero ahora, ¿qué hacemos? Como lo estamos midiendo, el veterinario sabe que hay algo que está pasando a nivel del aparato respiratorio. Entonces decide, ¿qué hago? ¿Qué sigo con esto? ¿Cómo sigo? Decide él, ¿verdad? En la endoscopía, o el lavaje, o lo que sea, lo que él considere. Nosotros trabajamos de esa manera para que él tenga libertad de acción. Entonces, frente a estos alertas de salud, él decidió el paso siguiente, el tratamiento, y el caballo nunca dejó de entrenar. Se fue también ajustando el entrenamiento a estos alertas de salud, porque lógicamente cuando tenemos una alerta de salud no vamos a seguir desafiando el organismo para más, porque no va a dar más, y porque no queremos que se lesione. Entonces se ajustó el entrenamiento a las diferentes situaciones. Está muy chiquito, pero hay momentos en el que la curva baja que dice sin alertas, pero el rendimiento era menor. Y después vimos que era por un tema del entrenamiento, y así todo. Bueno, mejoró 8% la velocidad, además de que ganó muchas cosas y está en un nivel completamente distinto. Pero les quería mostrar como un ejemplo más concreto de un seguimiento, ¿no? Este es otro caballo Apolo, que además de hacer lo mismo que hicimos con el anterior, que se llamaba Rico, el Apolo lo que tenía era una anhidrosis, y el veterinario la diagnosticó porque basándose en la información que le daba el ARCTEST, él relacionó y se dio cuenta que podía ser una anhidrosis, y le dio un suplemento para la anhidrosis, mejoró muchísimo. Fíjense que al final es un 6% más veloz que cuando arrancó, y además tenía una arritmia, leve, pero tenía una arritmia. Entonces, digamos, son caballos que tienen cosas, hay algo que les está pasando, pero no tienen esos signos que para nosotros sería mucho más sencillo diagnosticar. Por otro lado, les quería contar, bueno, el estudio que habíamos hecho para confirmar estos alertas de salud. Tenemos una precisión de 96% para la detección subclínica de inflamación, y una precisión del 98% para la detección subclínica de sangrado, en un estudio de más de 400 caballos, confirmando con endoscopías o con lavajes, ¿sí? Lo que primero se hace fue la medición de la recuperación, del lactato y la frecuencia cardíaca, y bueno, se analizan los resultados para llegar a esos valores, ¿no? De 96 y 98% para esos alertas de salud. Entonces, si hay alguna, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay un chat ahí? ¿Nunca me dieron fosfatemia pre y post ejercicio? No. Está, la anterior ya la tenemos. No medimos fosfatemia pre y post ejercicio. Sigo un poquito acá con lo que es fatiga y más con la parte de entrenamiento. Hasta ahora vimos bien la parte subclínica, esas recuperaciones que no son normales, sino que son anormales, y según el sistema es donde hay un indicador, una guía, donde para el veterinario, para ver para dónde sigo mi proceso diagnóstico o mi tratamiento temprano. La fatiga, para hablar un poquito de fatiga, la fatiga no significa que el caballo está agotado, ¿sí? El síndrome de caballo exhausto no es decir, eso no es fatiga, eso es síndrome de caballo exhausto. Y no lo tengo que ver agotado para decir está fatigado, no. La fatiga viene antes, es la inhabilidad de mantener el mismo nivel o intensidad de trabajo. Ese caballo que está corriendo y que de repente se empieza a quedar atrás, está fatigado, ¿sí? Las causas que las podemos nombrar teóricamente, sí, es una disminución del sustrato energético, ya sea el ejercicio que sea, el sustrato energético predominante, grasa, glucógeno, lo que sea, lactato, acidosis o alcalosis metabólica, según estamos hablando de endurance o el resto, deshidratación e hipertemia. Esas son las causas
relacionadas a la fatiga. Por lo tanto, siempre hay fatiga. Todos los caballos se fatigan, pero ¿cuál es la diferencia del ganador? Se fatiga más tarde. Es así. Entonces, hablemos de cómo retrasar la fatiga. ¿Cómo retrasar la fatiga? Tenemos dos tipos de fatiga, la fatiga de velocidad y la fatiga de resistencia. La fatiga de velocidad, hasta hoy se dice, hago caras, no sé si están viendo mi cara o no, pero hago caras porque todo lo que se conocía del lactato, ya hay estudios que lo ponen en discusión, con otras pruebas también, pero vamos a seguir con lo que sabemos hasta hoy. La fatiga de velocidad, por un aumento de ácido láctico, entonces, ¿cuál sería el trabajo que hay que hacer para retrasar esa fatiga de velocidad? Trabajos de resistencia a la velocidad. El trabajo de resistencia a la velocidad, el objetivo que tiene es aumentar la velocidad del caballo. Esa resistencia a la velocidad se logra haciendo trabajos que no son máximos, pero tampoco son submáximos, porque los submáximos son totalmente aeróbicos. La resistencia a la velocidad es estar entre ese límite, entre la capacidad, el sistema aeróbico y el anaeróbico, ¿no? Es como ir desafiándolo de a poco. Lógicamente genera aumento de ácido láctico, porque necesitamos que ese organismo además se adapte al aumento de ácido láctico y a todos los sistemas buffer que están asociados a ese aumento de ácido láctico. Pero eso necesitamos que se adapte, ¿verdad? ¿Se acuerdan de lo anterior? Otra vez, ¿no? Mientras más veces lo hacemos y mientras más gradual sea, mejor. La fatiga a la resistencia, por otro lado, que se da por una almacén de energía agotado, claro. Estaba leyendo a ver si se había puesto bien. El almacenamiento de energía se agota y también se da por una mala regulación de la temperatura. Se puede dar por las dos cosas a la vez, o por una o por la otra. ¿Cuál es el trabajo que hay que hacer para mejorar o para retrasar la fatiga a la resistencia? Un aumento gradual de distancia o tiempo, ¿sí? Y en un ambiente similar al de la competencia. ¿Qué quiere decir? Yo acá lo que lo que estoy tratando de hacer es aumentar esa capacidad aeróbica, pero además quiero aumentar la velocidad, pero que ese aumento de velocidad sea aeróbico, ¿sí? Es decir, al empujar al caballo cada vez más, pero dentro de su sistema aeróbico, pero en el techo, lo que hago es que lo estoy exigiendo cada vez más a que se adapte a un poquito más de velocidad, y llega un momento que cuando se adapta, esa velocidad mayor empieza a ser aeróbica, ¿sí? Entonces, por eso tiene que ser gradual. Y el ambiente similar de la competencia es porque si van a los caballos de endurance que van a competir con climas muy hostiles en el sistema de calor y humedad, tienen que entrenar con características similares, porque si entrenan en condiciones de frío y de humedad baja, la termorregulación no la están adaptando, la sudoración no la están adaptando. Entonces hay que tener en cuenta eso también. Entonces, gracias a esta herramienta que nos permite conocer la carga de trabajo, que el que le gusta entrenamiento, lo primero que entendemos cuando empezamos a estudiar de entrenamiento es que lo que necesitamos saber es la carga de trabajo, que a partir de ahí se planifica y se ajusta todo lo demás. Primero voy a leer para no dividir la atención. Llegó el momento en el que podemos generar un gran cambio a través del entrenamiento personalizado, aplicando y aprendiendo mucho del conocimiento del entrenamiento humano. Entonces, como les decía, si se ponen a estudiar entrenamiento, lo primero que entendemos es que saber la carga de trabajo, es decir, empiezan a leer sobre diferentes planes y tipos de entrenamiento, y todos están referidos a la carga de trabajo. Por ejemplo, hacer esto en un 80% del máximo, hacer tal otro en un 60% del máximo, hacer el 60%, el 80% del máximo es la carga de trabajo, ¿sí? ¿Qué pasa? En los atletas humanos,
el entrenador le dice al atleta, bien, hace 1000 metros en un 80%, hace 1500 en un 60%. El 80% que él está pidiendo es el 80% del máximo del atleta. El atleta conoce su máximo y estima su 80%. Nosotros no sabemos el máximo del caballo y tampoco lo podemos pedir, ni se lo podemos pedir al jockey y que lo estime. O sea, estamos lejos, por ese camino no va. Entonces, sin saber la carga de trabajo, por eso hace 100 años que no se modifica esto, por eso hace 100 años que tenemos solamente un 5% de avance, porque no podemos aplicar nada del conocimiento de los atletas humanos, pero, y tampoco, y más importante aún, probar cosas que funcionen para los caballos, ¿no es cierto? Específicamente para los caballos. ¿Por qué? Porque no tenemos un método de medición para decir estuvo bien, estuvo mal, esto es así o no. Entonces, con este test, que nosotros al ver la curva de recuperación, lo que es normal, y saber qué es lento y qué es rápido, sabemos qué es fácil y qué es difícil. Tenemos 6 intensidades, que son las cargas de trabajo. Acá tenemos 6 intensidades. Cuando el test dice muy fácil, es que el caballo se ha esforzado en un 20% de su máximo. Cuando dice que es bueno, en un 60%, cuando dice que es perfecto, en un 80% de su máximo, y ya en difícil es el 100% y muy difícil el 120%. Entonces hoy tenemos la posibilidad de realizar un ejercicio y saber cuál fue la carga de trabajo. Y si la carga de trabajo hoy fue muy difícil y me pasé, está bien. Tengo que probar, tengo que saber qué voy a hacer la semana que viene. Si sé lo que hice hoy y sé lo que hoy, el impacto que tuvo hoy para el caballo, puedo la semana que viene planificar un trabajo distinto. Después lo que mostramos también son 3 niveles para el pulmón según la capacidad a la que esté trabajando. Si es bueno, es que está trabajando en un buen nivel, un buen porcentaje de alvéolos perfundidos y que están activos. Cuando dice puede mejorar es que ya hay algún signo de inflamación, y cuando dice requiere tratamiento es un notorio problema de recuperación pulmonar y está relacionado con niveles de alergia pulmonar, ¿no? Que pueden ser asma u otras cosas. Pero volviendo a la carga de trabajo, es la primera herramienta que a nosotros nos da un dato objetivo del impacto del ejercicio, hoy, ese ejercicio para ese caballo, no solamente a nivel aeróbico, sino también a nivel anaeróbico, porque esto está para el cardíaco y el muscular. Hay muchas veces que el trabajo es fácil a nivel cardíaco y difícil a nivel muscular, que eso es generalmente los cuartos de milla, sangre pura de la corta, digamos, los explosivos. Y también puede pasar al revés. Depende el plan de entrenamiento que haya tenido, los trabajos que esté haciendo. Un sistema puede estar mejor adaptado que otro, depende del ejercicio que le estemos pidiendo. Y ojo, lo que le están pidiendo con la competencia que van a hacer después. Porque esto, hay otra, vi que había otro webinar que hablaba un poquito de esto, pero es central para saber lo que hoy podemos lograr con entrenamiento, ¿no? Un esfuerzo con una exigencia perfecta, que para nosotros el perfecto es ese 80% del máximo, porque está estudiado que en el 80% del máximo, no importa si es de velocidad o de resistencia, pero el 80% del máximo es la cantidad necesaria para exigir al organismo a que empiece a
como a adaptarse, ¿no es cierto?, a todos esos cambios que vimos antes, que los empiece a ver como, me tengo que adaptar a esto, ¿sí? Y empiezo a hacer cambios para que esto después me sea fácil. Entonces, un esfuerzo con exigencia perfecta genera una determinada carga, y hay una determinada fatiga, se le llama fatiga eso, a ese organismo el día después, está fatigado el día después. Acuérdense que el caballo necesita 72 horas luego de un ejercicio máximo para reponer todo el glucógeno muscular. Entonces fíjense si el caballo realiza un esfuerzo máximo, estamos hablando, ¿no? Un esfuerzo máximo requeriría teóricamente 3 días hasta que pueda hacer otro esfuerzo máximo, por el almacenamiento de glucógeno y la energía que puede producir. Entonces, no importa si es máximo o no, luego de un estímulo, ¿sí?, hay una cierta fatiga, que es la curva que ven para abajo. Luego de esa fatiga, la fatiga le está diciendo al organismo que va a tener que ser mejor en lo que está haciendo, va a tener que ser mejor en aumentar el gasto cardíaco, va a tener que ser mejor en la hipernea y la taquipnea, en la afinidad de la hemoglobina, es decir, todo va a tener que hacerlo más rápido. Va a tener que ser más eficiente en todos los procesos. Necesito más enzimas, necesito más mitocondrias, necesito más fibras musculares. Eso es lo que hace la fatiga. Pero esa fatiga está relacionada con la carga de trabajo que nosotros le damos. Entonces, esa fatiga normal genera esa recuperación, y todos estos cambios que les estoy comentando se llaman supercompensación, es decir, el organismo está mejor que antes, mejor que cuando hizo el ejercicio. Y luego empieza a dispersarse esa curva hasta volver a un estado similar. Esto es, voy al gimnasio hoy y si no vuelvo en una semana estoy igual que antes, ¿sí? Por eso hay una frecuencia determinada que nos indica cuando ese efecto se puede sumar y así mejorar el nivel atlético. Entonces hay una carga de trabajo, y depende si esa carga de trabajo ha sido fácil, ha sido muy buena o ha sido muy difícil, es la fatiga que genera. Ahí ven las 3 curvas de los 3 colores diferentes, y fíjense la supercompensación, que es la curva cuando vuelve a subir. Entonces cuando la carga de trabajo ha sido fácil, hay una supercompensación pero leve. Cuando la carga ha sido excelente, vamos a poner este 80% del máximo, hay una supercompensación mayor, ¿sí? Es decir, hubo más fatiga, pero el organismo se adapta más, ¿sí? Porque está leyendo que tiene que ser mejor en eso. Y después está la otra carga de trabajo que ha sido muy difícil, y entonces lo que hace no es que tiene una mejor supercompensación, sino que tarda más en recuperar. La supercompensación no es tanta y además tarda más en recuperar. ¿Para qué nos sirve todo esto? Nos sirve para definir el próximo paso. Si nosotros sabemos la carga de trabajo, podemos planificar el próximo paso. Si sabemos esto, ¿qué pasó? ¿Cuándo puedo hacer el próximo trabajo? ¿Cuándo tengo que esperar? Luego de la competencia, ¿cómo quedó el caballo? ¿Puedo tener otra carrera el otro día o tengo que esperar? ¿Lo saco? ¿Estará bien? ¿Necesitará más? ¿O necesita recuperación? Son un montón de preguntas que ahora podemos empezar a darles respuesta. Entonces, si nosotros hacemos esto, lo manejamos, empezamos a tener un incremento del rendimiento, porque en cada supercompensación hacemos otra buena carga de trabajo, y así sucesivamente, y esa es la manera en la que aumenta el estado atlético. Si nosotros lo hacemos muy rápido o fatigamos mucho con una carga excesiva, vamos a tener un descenso del rendimiento. Y estas son causas, la última es porque le exijo en una frecuencia muy baja. Y estas todas son causas de bajo rendimiento por mal acondicionamiento físico. Para terminar, acuérdense que las variables del ejercicio son intensidad, duración y frecuencia. Es la intensidad del ejercicio, velocidad, están teniendo en cuenta acá, la duración y la frecuencia, ¿sí? Cada cuánto. Puede ser, el plan de entrenamiento puede ser progresivo, que
Progresivo quiere decir que cada vez le exijo un poco más, como gradual. Continuo quiere decir que hago siempre lo mismo y espero que en algún momento el organismo se adapte. Y a intervalos es el interval training que conocen y que se ha discutido mucho si en caballo servía o no servía. Ahora tienen pruebas para medir si sirve o si no sirve. Yo tengo testimonios y casos de éxito, que no quiere decir que sirvan para todo. Hay en algunas disciplinas sirve y quizás en otras no. Y bueno, después el pre-training, el training y la individualización. Lo que les quiero decir acá es que se dice, depende de las disciplinas, se entrena en grupos, lo mismo para todos, igualmente en las que se hace individualmente tenemos esta falta todavía, esta carencia, ¿no? De saber la carga de trabajo y de planificar el entrenamiento, que es mucho más exitoso cuando lo adecuamos a las necesidades del caballo, porque no lo lesionamos y porque respetamos el tiempo, y es la única manera de sacarle el mayor potencial. Nada, después hay millones de maneras de acondicionar un caballo, depende en qué momento y para qué disciplina sirven o no sirven. Eso lo podemos discutir. Estos son los centros de entrenamiento de Estados Unidos con los que trabajamos, pero también, digamos, eso son la aparatología que tienen, ¿no? En realidad, siempre tiene que haber algo similar a la competencia, y ahí tiene que intervenir el binomio, ¿no? El jockey y el caballo, porque nunca es lo mismo. Así que bueno, hasta ahí llegamos, para no aburrirlos tanto. Dejo de compartir si quieren, así hacemos algunas preguntas, o algunos comentarios, o muy pensamientos. interesante. No es mi tema específico, en el que me puedo mover Si están bien, ahí, pero... si no se durmieron, o si no están comiendo, o... No, muy bueno. Yo te hago una pregunta que no sé si viene al caso, pero... De nada, Marina. Si has tenido... Gracias a ustedes por la atención. ¿Vos me escuchás, Cecilia? Hola, Cecilia, ¿vos me estás escuchando? No te escucho, Hernán, ¿vos estás hablando? Sí, pero... A ver. No, ¿Ahora me escuchás? ahí. Espera. Soy yo que bajé el volumen por el video. Está bien. Ahí está, Perfecto. no, perdón. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, no, te decía que muy interesante tu charla. No es mi tema, digamos, lo que yo me dedico, pero la verdad que es muy interesante. Yo te quería hacer una pregunta, que no sé si tiene mucho que ver, pero es una duda que tengo, si has tenido experiencia en hembras, si has notado algunas diferencias, has tenido la posibilidad de medir depende de su estado reproductivo, digamos, si están en celo, que hay mucho de que se habla de eso con el tema hormonal, si has notado cambios en ese aspecto. No, totalmente honesto, no medimos, digamos, no hicimos un estudio para comprobar eso, ¿no? Si bien siempre tenemos entendido que sí, que influye. No te puedo decir, sí, he tenido caballos que cuando están en celo pasaba tal cosa y cuando no, digamos con el LARC test, pero en experiencias previas y de haber estado en el hipódromo, el dolor de ovarios y todo eso afecta, sí. Pero no tengo un estudio como para... No, yo por ver si habéis tenido la posibilidad de medir, digamos, porque por ejemplo, yo lo que he visto lo he visto todo subjetivamente, ¿sí? Que trabajó menos, sí. que le dolía una pata. No, sería interesante eso. Porque estaba más nerviosa, pero no algo medido así como lo tuyo, digamos. Sí, sería interesante hacer eso, como agarrar un grupo y seguirlo, ¿no? A través de varios meses como para agarrar el ciclo. Claro. Sí, estaría bueno. Yo tengo una pregunta. Sí, Héctor. Disculpe. La rhabdomiólisis, ¿vos la asociarías con alguna patología, falta de entrenamiento o mal entrenamiento, estrés, alimentación?
Bueno, mira, viste que tenés una tendencia genética y y que depende de la deficiencia, hay algunos que tienen deficiencias enzimáticas y no, y hay otros que si bien, hay muchos que no tenés, hasta no llegás a ese diagnóstico, ¿no? Porque no le haces el estudio para saber si era una deficiencia de tal enzima, o sea que hay momentos en los que no sabés, pero sí sabés que te estás trabajando con un caballo que tiene tendencia, porque, porque queda duro la mayoría de las veces, o porque pensás que se va a quedar duro porque tiene las enzimas muy elevadas, ¿no? Lo que vos me dijiste con qué lo relacionó. Sí, sí, sí. Lo que vemos es que O sea, no lo asociás con cuando hablaste de fatiga. Es más no, justamente te iba a decir eso. Digamos, dentro del grupo de caballos que tienen una tendencia, porque no te voy a decir que lo que te voy a decir ahora hace que todos los caballos se contracturen, ¿no? No. sí. Digamos, dentro del grupo de caballos que tienen tendencia a tener rhabdomiólisis, varadura, lo que ves es que podés ir manejando. Bueno, cuando es un esfuerzo, los esfuerzos son más intensos que para otros, primero. Eso sí te lo puedo decir. Es decir, un mismo trabajo con este caballo que tiene tendencia y con otro que no viste que se ha quedado duro ni nada, vos ves realmente que el trabajo ha sido más intenso para este caballo, primero. Entonces después lo que haces es como ajustás, te ajustás como un pasito para atrás en las intensidades que le vas pidiendo y lo que vas esperando de ese caballo. Justamente para qué, y para tratar de que vaya mejorando un poquito, pero para que no se contracture. Entonces primero te vas un pasito para atrás. Y después lo que ves es que las situaciones que generan, como vos decís, estrés, por ejemplo, ir en trailer a algún lado, ¿no? Una competencia, correr a otro lado, o por ejemplo, cuando han tenido quizás problema no te digo un cólico, pero un dolor de panza, que ves que tiene un poquito de diarrea, ¿viste? Que algo está pasando, lo que ves es que ese trabajo también es más intenso que el anterior, y entonces ahí tenés más predisposición de que se embaren otra vez. Es decir, cuando hay, déjame que te lo dije todo medio enrollado, cuando hay situaciones que generan estrés a ese caballo, lo que están haciendo es que se fatigue antes. Es decir, te entiendo, sí, sí. los sistemas que el caballo tiene para recuperarse trabajan a menos nivel. Ponele vos, vamos a poner una situación nuestra para que veas lo que es, como que ya vienen cansados de antes, sería la situación. Si vos venís cansado de hacer otra cosa, si corriste 5 millas y te dicen de hacer otra cosa, y te vas a fatigar antes, es como que ya vienen cansados de antes. Lo que le están sacando es una capacidad de recuperación. ¿Por qué? Porque los sistemas ya vienen como sobresaturados. Entonces, cuando vos medís los esfuerzos, ves que en este caballo son más intensos que para el otro. Eso es lo que se ve. Es decir, si vos le pedís 800 metros a este caballo, y quizás lo siente como 1000, ¿entendés? Sí, sí, sí. Y otra pregunta, ya que estoy... Claro. Otra pregunta. Cuando vos medías recuperación, frecuencia cardíaco-respiratoria, Sí. ¿te recomendás hacerlo al trote, al paso o en reposo total? No, nosotros medimos cuando es un Sí. esfuerzo intenso. O sea, este test sirve cuando vos elegís el esfuerzo más intenso de la semana. Sí, En los pero caballos de carrera, sí, perdón. vos ejercicio, te digo yo, vos dijiste que medías a los 5 y a los 30 minutos. Sí. ¿Lo No haces trotar? No. no. Lo que les pido es que hagan lo mismo que hacen siempre. Es Claro. decir, si lo bañan, que lo bañen. Si lo caminan, que lo caminen. Si lo dejan colgado, que lo dejen colgado. Perfecto. Lo Bueno. mismo que siempre, digamos, ahí no modificamos la rutina. Sí hay estudios que viste que hay estudios que está muy comprobado, que si a un caballo lo haces trotar, durante la recuperación, el descenso de lactato es más rápido. Sí, pero
pero yo necesito ver la recuperación normal, es decir, sin ese trote, para detectar si hay anormalidades, ¿viste? Sí, Más allá de si recupera rápido, quiero ver si esa curva bajó bien. claro. Bueno, muchas gracias. No, a ustedes, gracias por la pregunta. Bueno. Bueno, por si Ahí te Ahí están preguntando pregunta, sí, el modo y si el modo frecuencia. y la frecuencia de hacer el LARC test no varían nada de acuerdo a la actividad. No, ¿Quieren aprender el micrófono, abrir el micrófono para explayar la sí, pregunta? Carolina. Carolina Barraco. Sí, Ceci, si no hay, perdón, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Si no hay diferencias en cuanto a la actividad que haga el caballo, porque hablaste de carreras, hablaste de barriles, hablaste de distintos tipos de metabolismos que están usando los caballos. Me parece que sería Exacto. similar, quería ver si es así, o interpreté bien o no. No, perfecto. No, lo que nosotros hicimos fue, mirá, te cuento cómo fue el proceso. Nosotros arrancamos la investigación con caballos de carrera. Entonces, siempre al principio eran todos los valores que nosotros teníamos, lo que era normal, eran con trabajos que hacen los caballos de carrera, ¿no es cierto? 800 metros, liviano, la milla, o sea, empezamos a chequear el grado de diferentes tipos de ejercicio que hacían los caballos de carrera. Y para los caballos de carrera hay una recuperación normal para cada ejercicio. Y es un valor de frecuencia cardíaca. Lo que pasó es que, bueno, si hacemos esto para caballo de carrera, ¿qué pasa para polo? ¿Qué pasa para salto? ¿Qué pasa para barril? Entonces empezamos a ver, a medir esos diferentes ejercicios, pero siempre a los 5 y a los 25 minutos. Entonces relacionamos ese valor de frecuencia cardíaca en esos tiempos, hacemos esa curva con esos 2 puntos, y lo relacionamos con el ejercicio, ¿no? Entonces, cuando vos haces el test, si es un caballo de carrera de barril, la competencia dura 15 segundos. Entonces vos pones la distancia y la duración, 15 segundos, y ponés los valores de frecuencia cardíaca. Y se analizan en base a esos datos. Pero siempre es lo mismo, digamos. Vos no tenés que variar tu rutina, tu medición. El test es siempre igual. Depende de los datos que vos ingreses, se analizan. No sé si te respondí. Perfecto, gracias. Buenas noches. Yo quería hacer una pregunta. Hola Luciana, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿cómo va? Yo quería saber, digamos, a partir de qué momento se puede empezar a hacer este test, porque siempre hablaste en animales que ya están en competencia, pero si se puede aplicar esto al pre-training para decidir el momento del debut del caballo en el deporte. Yo trabajé más que nada en aras, con caballos de carrera, y me sorprende la cantidad de animales que se lesionan desde el momento que empiezan la doma hasta que un poco llegan a debutar, digamos, que en el camino muchos caballos se lesionan y capaz aplicando este test se puede decidir el mejor momento para debutar y achicar ese margen de animales que quedan por el camino, no sé. Sí, tenés razón, primero tenés razón. Lo hemos usado con pre-training. Y te cuento, por ejemplo, en el pre-training hay cosas, no te lo voy a decir, vos ya lo sabés. O sea, lo que voy a decir es como para hacer más redonda un poco la respuesta, pero vos ya lo sabés. En el pre-training hay cosas que el caballo se está adaptando más allá de su adaptación física al nivel exigido, sino que hay temas de psicología, hay temas de técnica de carrera, hay temas digamos, hay otras cosas que está aprendiendo, ¿no? Pero eso influye en el esfuerzo que hace. Un caballo que todavía no tiene buena técnica de carrera, le cuesta más. Como vos, suponete, si vas a nadar y nadás como yo, que avanzás 1 milímetro por 10 minutos, o sea, no tengo técnica, voy a hacer manotazo tipo de ahogado, es muy ineficiente. Entonces, si yo hago 100 metros, me va a costar muchísimo. Si viene otra persona que tiene la técnica de nado impecable,
lo va a hacer mucho más fluido, le va a costar menos, más allá de la cantidad de tiempo que haya estado entrenando. Simplemente es para hablar de la técnica. Cuando un caballo está aprendiendo la técnica, ¿sí? Y no la tiene todavía, ese esfuerzo es mayor. Entonces, es muy interesante lo que decís en el pre-training, porque vos vas a evaluar el esfuerzo no solamente por esa cantidad, por la velocidad y la distancia que le estás exigiendo, sino también por los otros factores. Ayer hizo gateras, bueno, hoy o lo hicimos terronear, ¿viste? Cosas que tiene que ir aprendiendo y que tiene un impacto eso para el organismo, en el sentido de carga de trabajo, ¿no? Para hablar de los términos más concretos. La carga de trabajo va a ser mayor y entonces vos vas a ir regulando. Lo lindo de esto, para mí, lo interesante, es que como hablábamos con Héctor recién, Héctor, que me decías lo del estrés, las cosas que afectan a que ese ejercicio no sea impecable y eficiente, son cosas que hacen que el esfuerzo sea mayor, que la intensidad del esfuerzo sea mayor y por lo tanto la carga de trabajo sea mayor. No importa qué cosas han hecho que ese esfuerzo sea mayor, lo que me importa a mí ahora, hoy, es que ese esfuerzo hoy fue mayor. Y por lo tanto, si no quiero que se lesione y le quiero sacar el mayor potencial, la semana que viene lo voy a tener en cuenta. No le voy a seguir pidiendo. Quizás le pido lo mismo. Y voy a ver qué hizo en el resto de la semana, si se pudo adaptar. No sé si... Sí, sí, sí. O sea, entiendo que en las carreras, o sea, hay tiempos que fija la hípica y que hay carreras precoces de 2 años y bueno, no es lo mismo en un caballo de polo que tiene otro tiempo distinto de doma y bueno, los caballos de carrera todavía están desarrollando su aparato musculoesquelético y un montón de cosas que en otros deportes se hace mucho más tarde, entonces también como que todo eso me imagino que varía en el estudio, digamos. Sí, el sobrehueso, o sea, las primeras inflamaciones musculares, digamos, son las primeras fatigas, todo influye. Lo que te digo es, vas a saber que hubo un impacto mayor. No sabemos que fue por X causa. Lo que sabemos es que fue un esfuerzo mayor hoy. Claro. A poder empezar a chequear quizás otras cosas que ahora no podíamos chequear. Entonces, está bien, ¿qué pasa con el pre-training? ¿Qué pasa con el día de la gatera? ¿Cuánto le impacta este trabajo? ¿No es cierto? ¿Qué pasa con el ciclo? ¿Qué pasa cuando lo llevo a otras latitudes? Cuando lo llevo a competir a otro lado. Sí, está bueno, buenísimo este test para poder ajustar más el momento óptimo para el debut del animal en la competencia y todo eso, que antes capaz no estaban estas herramientas. Sí, 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 son momentos en los que no sabes si, cuando hay carreras importantes, ¿no? Cuando te enfrentas a grandes premios, lo venís preparando desde antes al caballo, ¿el último trabajo cuál es? ¿Le pido un poco más o lo dejo descansar? ¿No? Esa es una gran pregunta, Y no hay una respuesta de receta. Hay que ver lo que hizo la semana pasada, porque hay momentos en los que el entrenador le pide y el caballo da, y quizás lo que vos pensabas que iba a ser un esfuerzo perfecto y se pasó de rosca. Porque hay caballos que cuando le pedís te dan 150%. Hay otros que no te dan nada, pero hay algunos que sí. O sea que vos lo tenés que ir frenando porque siempre te da un poco más. Entonces yo creo que hay situaciones muy interesantes para saber, a ver qué nos está diciendo el caballo. Sí, porque ahí juega mucho la ansiedad del propietario, del entrenador, todo, y bueno, también está en el veterinario que te pregunta, bueno, ¿está para debutarlo o no? Hay que esperar un poco más, o qué sé yo, y bueno, está bueno todos estos recursos para tomar una mejor decisión o aconsejar de otra manera.
Eso está bueno lo que decís, porque por ejemplo nosotros siempre nos basamos, más allá del criterio profesional de cada uno, la experiencia que van forjando en cada uno de nosotros en su camino propio, siempre nos basamos en análisis y en exámenes. Y siempre hay un papel, no siempre, pero digamos, haces un análisis de sangre y le mostrás, pasa esto, y le estás mostrando algo objetivo y un número, ¿no? Entonces, eso es interesante lo que decís, porque hay como una prueba tangible. Estos son los valores. Esta es la frecuencia cardíaca, esta es el lactato, esta es la frecuencia respiratoria, esta es la velocidad que hizo, digamos. Eso es interesante para mostrar y para manejar, como vos decís, ¿no? Expectativas y ansiedades. Bueno, gracias, se fue muy clara la charla. Bueno, no, gracias a ustedes. Bueno, ahí Marina Galarza te pregunta si en tu experiencia, ¿qué tratamiento recomendás en caballos que sufren anhidrosis? Que sé que no es el tema de hoy, pero lo mencionaste y es más común de lo que parece. Sí, voy a ser muy honesta. Si lees, dicen que no hay, si lees quizás algunos artículos dicen que no hay tratamiento y que no se cura y que un montón de cosas, pero en Estados Unidos los veterinarios con los que yo trabajo, yo no recomiendo los tratamientos porque yo estoy de este lado, ¿no? Del lado del test diagnóstico, entonces siempre los que recomiendan y prescriben los tratamientos son ellos. Ellos utilizan un suplemento que si querés nos pasamos los contactos y te averiguo cuál es, pero que dio muy buen resultado, mejoró muchísimo el caballo. O sea, en este momento no me acuerdo ni qué tenía el suplemento. Pero si querés te paso el contacto. A mí me sorprendió muchísimo, te soy sincera. Así que sí. Mira qué bueno. ¿Se llama CC, dice Dante? ¿O AC? Hola. Sí, no sé, Dante, tengo que chequear. No me acuerdo. La última vez que tuve la oportunidad de conseguir, ahora son unos sobres que son promotores de la formación de adrenalina y noradrenalina, que es el problema que tienen los caballos de anhidrosis, que tienen anhidrosis. Y en realidad, los últimos papers que se editaron dicen que no es solamente la poca formación de adrenalina, sino que hay pocos receptores periféricos a la adrenalina. Por eso nosotros decimos caballos de invierno. Tienen muchos caballos de invierno, de verdad, no sudan tanto, o sea, en invierno, no sudan tanto, no hay pérdida de cloro, sodio, potasio, etcétera, etcétera. Se tratan de no medicarlos con diuréticos dentro de lo posible y mejoran mucho en invierno, por eso se los manda al campo durante verano. Sobre todo en los lugares donde trabajo yo, donde hay temperatura promedio de 45 grados y 98% de humedad. Caballo que no suda, habrá un 1% de caballo que gane, sobre todo los cuartos de milla. Bueno, este caballo que te digo es cuarto de milla y es de Texas. Así que la temperatura y la humedad eran casi iguales. Claro, es el peor enemigo para esos caballos. Sí, sí. Por eso te digo que me sorprendió muchísimo cómo respondió a ese tratamiento. Inclusive hasta le ponen, habrás visto que le ponen en las caballerizas aire acondicionado. Sí, si te digo te miento, no sé si le ponían aire, creo que no, pero... Si son buenos, se gastan en ponerle aire acondicionado para mantenerlo hasta que se hagan a correr. Claro. No, bueno, sí, de acuerdo, lo que estaba pensando es que no me acordaba el nombre, pero te lo puedo pasar, Hernán, nos conectamos y lo averiguo. Le mando un mensaje al veterinario y le pregunto cuál era el suplemento. Muy bien. Bueno, no sé si quedan más preguntas. Acá Marina Galarza te agradece. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y la verdad que muchísimas gracias a todos los que se unen. Nosotros esto empezamos, Diego tuvo la idea de cuando empezamos con el tema de la cuarentena por la pandemia.
Como antes hacíamos charlas presenciales y ese tipo de cosas, habíamos hecho una acá en Areco, del laboratorio Sport Horse. Y bueno, entonces dijo, vamos a empezar a hacer alguna charla por Zoom, y bueno, empezó una y terminamos haciendo una charla todos los primeros jueves y los terceros jueves del mes. Así que la verdad que gracias a Dios, en realidad la idea es esta, compartir experiencias, tratar de contactarnos con gente que tiene distintas experiencias en distintos temas, siempre de caballo, pero con temas muy variados. Y bueno, la verdad que ya cerca de 1000 colegas son los que han ido participando en las diferentes charlas, a veces un poco más, a veces un poco menos. Y también aprovecho para decir que en el canal de YouTube del laboratorio quedan grabadas estas charlas, esta y todas las anteriores. Están grabadas para que le interese, o que no, porque muchas veces pasa, qué sé yo, hasta a mí me pasa a veces que por cuestiones de trabajo llego justito al horario de las charlas, así que no todo el mundo por ahí se puede conectar al mismo momento, así que las charlas estas quedan grabadas. Y ya aprovecho para decir que la próxima va a ser ahora el 16 de septiembre, cambiamos totalmente de tema con el doctor Leonardo Minatel, con diagnóstico de aborto y muertes perinatales, y en octubre con la doctora Macarena Sanz en evaluación del paciente con signos respiratorios. Así que obviamente, bueno, están invitados, ya van a salir los flyers con esa presentación. No sé, bueno, si no hay otra pregunta, Cecilia, te agradezco muchísimo. Los saludo, gracias a todos por la atención. Un placer siempre charlar con colegas y ver qué otros desafíos tenemos. ¿Cómo no? Bueno, y no sé cuándo andarás por Argentina. Bueno, obviamente te podemos invitar a visitarnos. Sí, cómo que no, claro. Bueno, de nuevo, muchas gracias a todos. Y bueno, quedan invitados a entrar al canal de YouTube o para la próxima charla se pueden anotar tranquilamente y compartir de nuevo este lindo espacio. Gracias a Sport Horse. Bueno, un saludo grande para todos.